Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Pero al salir aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a sus hermanos. Estamos en el estudio bíblico, estamos tomando el tema del perdón. Nuestra cita es Mateo capítulo 18, desde el verso 15 hasta el verso 35 inclusive. Nos hemos detenido en particular sobre estos últimos versículos, desde el 28 al 35 en esta ocasión. En el próximo bloque vamos a ir a un breve repaso de lo que vimos hasta aquí, para que si usted recién entra en nuestro programa no pueda perder ningún detalle. Mi nombre, Rubén Herrera, y hasta la hora en punto, Los Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Dios de amor, tú llenas este lugar. Dios de paz, tú llenas este lugar. Dios de milagros, manifiéstate en este lugar. Dios de gloria, manifiéstate en este lugar. Y tú eres santo. Ese es tu lugar y tú eres santo.
Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Estamos con el tema del perdón. Bien, definimos en los programas anteriores qué no era perdón. Perdón no es algo humano, no es propio de los seres humanos, es propio sí de los discípulos de Cristo, de aquellos que recibieron ya un perdón y la misericordia, la vivieron, y en base a este perdón ya recibido uno puede ceder el perdón. El perdón no es de la tierra, el perdón es humano y solamente puede perdonar y de corazón enteramente aquel que ha recibido ya un poco de este perdón o todo el perdón del cielo. Es el caso que estamos tomando con la parábola del siervo malvado. Cuando le hubo perdonado la deuda y cuando él hubo recibido, según el verso 27, misericordia, compasión y perdón de toda la deuda, de lo mismo podría haber utilizado para su consiervo. Eso fue el reclamo de el rey cuando le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como también tuve misericordia de ti? Es decir, la misericordia que se te aplicó tendría que haber sido dada para otros. Cuando hablamos acerca de la pregunta de Pedro, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?, Pedro dijo hasta 7 y el Señor le refirió 70 veces 7. Ese texto en el original es 77 veces. No sabemos exactamente si es una invitación a la multiplicación 70 por 7, que nos llevaría a 490 veces, o es el número 77, o en realidad es una manera de decir indefinidamente o maduramente, en forma perfecta, lo que nos lleva a que siempre debemos perdonar. Y nadie lleva la cuenta, ¿verdad?, de cuántas veces lo perdona a uno, y las cuentas se pierden cuando habrán superado ya las 7 o más. Así que el perdón no tiene que ver con paciencia, tolerancia, capacidad humana, arbitrariedad. No tiene que ver con efecto: a uno perdono porque amo, a otro no lo perdono porque no amo. No tiene que ver con el lugar o el círculo de las relaciones interpersonales. Pedro habló de mi hermano, hablando de su comunidad judía o de su pueblo judío, pero el Señor no habló en ese terreno, sino que habló de que el perdón debe estar siempre y no hay personas que no puedan recibir perdón. ¿Qué dijimos acerca del perdón también? Según el versículo 23, dijimos que es algo del cielo, pero también dijimos que es hacer cuentas. Y cuando hablamos acerca de este asunto, hablamos de que no puedo perdonar en mi corazón y el hermano quedarse sin la noticia de que lo he perdonado. No puedo circunscribir el perdón a una acción unilateral desde mis adentro y para mí, con que yo ya perdoné es suficiente, yo ya lo olvidé, lo dejé en mi corazón. No es como funciona el perdón. En todo caso, estoy siendo tolerante, estoy siendo paciente, estoy creyendo que es una actitud piadosa, religiosa, me creo capaz de y superador de todos los problemas y tropiezos que me han ocasionado y puedo superar mis heridas, tengo cuero para soportar esto que me ha pasado, pero no es perdón. Perdón, según la Escritura, es hablar con el ofensor, con el victimario, confrontarlo con la realidad de la deuda, confrontarlo con las consecuencias que ha hecho y lo que hemos sufrido y lo que el entorno ha sufrido, no para castigarlo, sino para darle una oportunidad de redención, para que se rescate, para que vuelva a la comunión, a la fe, para que vuelva a nuestra amistad, para que las cosas vuelvan a ser como antes. Una mesa
servía para tratar este tema de deudas en el tiempo del Señor, una mesa pública en la puerta de la ciudad, en las plazas del pueblo o en el atrio del templo. De manera que había testigos acerca de esta situación para arreglar un asunto. La mesa nos habla también de igualdad de oportunidades y yo debo tratar al ofensor en cómo me trataría a mí mismo. Con humildad, teniendo en cuenta que yo puedo caer en la misma ofensa. Pero bueno, seguimos adelante y entonces cuando hablamos acerca del versículo 24 y 25, hablamos acerca no solo de consecuencias de la ofensa que debe saber el ofensor, porque muchas veces o no lo sabe, no lo hizo a propósito, no se dio cuenta o no midió las consecuencias. Y para que no repita esta acción, nosotros debemos decirle en qué falló, para que no lo repita con nosotros y mejor para que no lo repita con nadie más. Pero también debe saber que hay consecuencias acerca de eso. El versículo 25 dijo las consecuencias de la deuda de este hombre. Había que venderle a él, venderle a su mujer, venderle a sus hijos, vender todo lo que tenía y aún así todavía faltaba para pagar la deuda. 60 millones de denarios debía este hombre, 10.000 talentos, una cifra impagable, impagable. Pero se le soltó misericordia. El perdón tiene que ver con misericordia y es condolerse de las consecuencias del otro. Yo perdono porque no quiero que el otro sufra las consecuencias y yo no quiero sufrir las consecuencias también. Así que yo estoy librando de consecuencias al otro, porque la falta de perdón ata, pero el perdón libera. También, ¿qué vimos acerca de ofensor? La ofensa o el pecado lo lleva a él a ser cautivo espiritual, afectiva y materialmente. Cuando alguien ha pecado, entra en una propia cárcel donde ha perdido la comunión con Dios, ha perdido los afectos, se muestra intolerante, cruel, insensible. Es una persona que ya no puede vivir mirando a los ojos a alguien, abrazando y acariciando, y es alguien que también ha perdido y entra en una pérdida material. Nos deberíamos preguntar a este tiempo si nuestras acciones pecaminosas no están haciendo esto, perdiéndonos la comunión con Dios, indudable, y con el cielo, perdiendo nuestros afectos con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros parientes, nuestros amigos, los hermanos de la iglesia, y si no estamos en la pérdida económica también a consecuencia de nuestro pecado. Pero el hombre, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Finalmente, en el versículo 28 y versículo 29, el hombre perdonado salió a la calle. Encontró a un consiervo que le debía 100 denarios. Un periodo más o menos de 3 meses y medio le serviría para que le pagara toda esta deuda. Un denario era el trabajo de un jornal diario, así que 100 denarios, estamos hablando de 3 meses y 10 días, fácilmente podía pagarlo en ese tiempo. El hombre se inclinó, se tiró al suelo, le pidió, por favor ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo, pero no quiso. La actitud negativa de el hombre perdonado, no quiso perdonar. Es más, lo ahogó, le puso bajo torturadores, lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. En la cárcel significaba que ya no iba a trabajar por un denario al día, sino por un medio denario o por un tercio de denario, lo cual lleva a que su consiervo debía pagar el doble o el triple de lo que debía pagar, y esto es malicia, esto es alevosía, esto es un espíritu malvado, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Porque curiosamente, cuando alguien nos ofende, nos agarra o nos sobreviene una tasa de interés muy alta para poner sobre nuestro ofensor, y se lo queremos hacer pagar, y pagar mucho más caro de lo que la deuda es en realidad. Y entonces, aquí terminamos con el pequeño resumen de lo que vimos en más o menos 3 o 4 programas. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de por qué en realidad fue llevado a prisión finalmente y tuvo que pagar toda su deuda.
10.000 talentos, 60 millones de denarios, o lo que sería el equivalente en nuestros días, 23 millones y medio de dólares. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. En la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó. Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Tú eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. El siervo salió a la calle y encontró a su consiervo. Vimos en el programa anterior acerca de el trato que
mantuvo con aquel que le debía 100 denarios. Su deuda era de 60 millones de denarios, había sido perdonada, pero 100 denarios no pudo perdonar. Y tratamos un poco acerca de ese pensamiento ególatra. ¿Qué pensamiento más adentro, calificándolo como superior a los demás, para creerse merecedor de una deuda cancelada de 60 millones de denarios, pero que su consiervo no es merecedor de una cancelación de 100 denarios? ¿Qué nos hace pensar a este hombre? Y podemos entrar dentro de su corazón, dentro del pensamiento, dentro de su línea de conducta, seguirlo hasta ver qué lo que le pasa adentro para no poder perdonar una cosa tan menor. Hubo un cuadro muy semejante al que él vivió unos minutos atrás. El consiervo, cayendo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Diríamos una exposición calcada de lo que él había hecho frente al rey. Ahora tendría a su consiervo a sus pies. Ahora estaba escuchando el ruego. Ahora estaba escuchando las mismas palabras que él había dicho: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero no quiso. Su corazón estaba completamente cerrado, hermético a la misericordia, al perdón, o al menos a la espera, porque no tendría necesidad de perdonar, sí de esperar, pero no quiso esperar. No quiso, dice el versículo 30. Fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Y hablamos acerca de ese espíritu de revanchismo que hipoteca, que impone una tasa de interés más grande de lo que la deuda es, y empieza un espíritu de usura para tratar de cobrar más allá de lo que realmente era la deuda. Lo metió en la cárcel, le privó de libertad, de oportunidad, no tuvo paciencia, no le dio tiempo. Había recibido una deuda cancelada de 60 millones de denarios, 23 millones de dólares a nuestra moneda. Pero no podía perdonar algo así como 9.500 pesos del día de hoy. O por lo menos no tuvo tiempo para que se le pagara esa cifra. ¿A qué correspondió sus acciones? A un corazón completamente enajenado, egoísta, perverso, intolerante, impaciente, irritable, insensible, duro. No quiso. La falta de perdón no se alimenta necesariamente del dolor o de la herida. Cuando nosotros no cedemos el perdón, debemos entender que estamos hablando de un corazón duro, insensible, irritable, cruel, malvado. Y así lo calificó el Señor. El verso 32, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado. El término allí, en el original bíblico, para siervo malvado es siervo generador de males, o gestador o procreador de males. El mal no estaba, el mal no era necesario, pero empezó a crear el mal a partir de él y alrededor de él. Algo para destacar antes de irnos de nuevo a la pausa. Versículo 31 dice: cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido. Se recreó una atmósfera irascible, una atmósfera de tensión, una atmósfera que afectó a muchos, no solamente a aquel consiervo suyo, a la familia del consiervo, porque ahora le vería en la cárcel y ya no más libre. A la cárcel, que tendría un nuevo preso, sino también a aquellos que fueron testigos de esta
situación y los que vivieron tristeza. Dice el verso 31, se entristecieron mucho. La palabra aquí es, llegaron a grados de tristeza tan grande que hicieron cuadro de depresión. Sí, la falta de perdón no solamente involucra a las dos partes, la víctima y la parte afectada, sino que la falta de perdón afecta también a todo el entorno. Trae una atmósfera de tristeza a la casa, trae una atmósfera de tristeza a la iglesia, trae una atmósfera de tristeza en el lugar de trabajo, genera un ambiente triste, depresivo, en la escuela, en el lugar donde te seguís conectando, donde estamos en contacto con otros. Esto es lo que hace la falta de perdón. La bomba explotó, no hay perdón, y salió con cascos y con municiones de venganza, de revancha, de interés en la deuda, de prisión para otro. La bomba explotó y trajo tristeza al lugar. Tremendo. La falta de perdón. Cuando el corazón no quiere y está dispuesto a crear solamente maldad. Nos vamos a la música, ya estamos de vuelta. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Ya no puedo esperar ni un minuto más. Necesito estar contigo, contarte lo que he vivido, Dios, que sepas cuánto te extraño. Los minutos se hacen años cuando juntos no estamos. Necesito estar contigo ahora y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme como un niño cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas. Ya no puedo esperar ni un minuto más. Necesito estar contigo, Dios, contarte lo que he vivido, que sepas cuánto te extraño. Los minutos hacen años cuando juntos no estamos. Necesito estar contigo ahora y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme como un niño cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas. Sé que no voy a encontrar un lugar mejor que estando bajo tus alas, envuelto en tu amor. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido.
Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Estamos en Mateo capítulo 18 y desde el verso 23 al verso 35 es la parábola que estamos considerando. En el bloque anterior dijimos que la falta de perdón recrea tristeza en el medio, en el entorno. No afecta solamente a aquel que no perdona, de que ya por sí tiene un corazón endurecido, irascible, irritable, tosudo, no está midiendo las consecuencias de sus actos. No afecta sino también a aquel que ofendió, porque va a ir a una prisión, le va a quitar la libertad y le va a hacer pagar el doble o el triple de lo que debe en realidad pagar. No hay oportunidad, ni tiempo, ni paciencia para el otro, sino también el entorno fue afectado. Se entristecieron mucho. Y el entorno fue y declaró a su señor lo que había sucedido. ¿Sabe que la falta de perdón tiene algo que con facilidad se propaga? Y es la mala noticia de que uno no ha perdonado. Con una facilidad tremenda se corre esta noticia en todo lugar conocido. ¿Viste lo que le hizo fulano a Sultano? Sultano no se lo perdona, no se lo va a perdonar. Y ya genera una noticia que es una mala noticia, porque ha venido para contar una situación que podía haber quedado en privado, una situación que podía salvarse por medio de una tolerancia, una paciencia o del mismo perdón. Algo que podía haber resultado en una bendición se transforma en una maldición y en un mal comentario. Algo que no va a hablar bien de la persona herida y empieza a hablar mal de la persona herida. La falta de perdón no atrae, como algunas veces nosotros pensamos, frente a un corazón herido, no atrae personas que vengan y lo soben la espalda, o que le den un apretón de mano, o que con un beso le digan estoy con vos, qué triste la situación, etcétera, etcétera. No, la falta de perdón ya genera una mala imagen para aquel que no perdona. Y el comentario llega a los oídos de quien tiene que llegar para que la misericordia se acabe y el perdón se termine casi automáticamente. Cuando lo supo su rey, cuando lo supo su señor, le llamó siervo malvado, le reclamó la ausencia de perdón o el deber de perdonar y lo metió en la cárcel con verdugos para siempre. Es cierto del dolor, como hemos hablado el día de ayer, es cierto de que hay una herida que ha sido provocada, pero más terrible es endurecerse en la búsqueda de la lástima o de este espíritu de autoconmiseración. Se generan cosas tan malas y tan contrarias como la cárcel propia personal por no perdonar. La indisposición de perdonar a otros indica que uno no ha comprendido la gracia de Dios ni la naturaleza de su reino. Lo voy a repetir de nuevo. La indisposición de perdonar o no perdonar, cuando uno no perdona a otro, indica que uno no ha comprendido la gracia de Dios. Tampoco ha comprendido la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios no se trata de justicia, de revancha y de venganza como la pensamos en nuestra naturaleza humana. La naturaleza del reino de Dios es perdón, amor, paz. Y la justicia según Dios no es la justicia según los hombres.
La justicia según Dios es gracia, don y regalo inmerecido. La justicia según Dios es oportunidad para el pecador. La justicia según Dios es misericordia continua. De hecho, la Escritura dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Paciencia es la justicia de Dios. Misericordia, gracia, perdón inmerecido. Justificado, pues, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Lo único que requiere la justicia de Dios es fe, es arrepentimiento, es conciencia de lo mal que hemos actuado, del pecado que hemos cometido, para que Él pueda perdonar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Qué diferente el concepto. El hombre perdonado salió con el concepto de justicia. A mí me hicieron pasar un mal momento ahí afuera. A mí me llevaron a cuenta y me hicieron pasar una vergüenza tremenda. Yo sí pequé, yo sí tenía esa deuda, pero bueno, a veces el concepto que nosotros tenemos de lo que Dios hizo es juicio y no perdón. No hemos entendido la gracia si pensamos así. Si pensamos que Dios me hizo pasar un mal rato y yo tuve que pedir perdón, como si fuera una gran cosa que tuvimos que hacer, y está muy ofendido nuestro ego, no hemos entendido lo que es gracia. Gracias a Dios que hemos sentido el peso de la culpa y del pecado, y Dios nos ha concedido la gracia de arrepentirnos y la gracia del perdón. Sí, no perdonar es no haber entendido gracia ni naturaleza del reino. Pero como vamos a ver en el próximo bloque, no perdonar también significa que no hemos entendido que el perdón es un deber, no es una opción. No es algo que podemos o no, o algo que hacemos o no, si queremos o no. Es un deber y fue reclamado como un deber al siervo malvado. Ya volvemos. Yo te quiero adorar, solo tú eres mi vida, mi amor es para ti, solo tú eres mi vida, la razón de mi existir. Solo tú eres mi vida, solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú eres
que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. La indisposición de perdonar indica que uno no ha comprendido la gracia de Dios ni la naturaleza de su reino. Indica más bien que uno no ha experimentado el nuevo nacimiento, el de arriba, y Dios lo considera como un siervo malvado. El término malvado, dijimos, es generador, procreador de males, el creador de males, pero también encierra el término de la naturaleza de la persona. No solamente hace algo malo, sino que su naturaleza está mala. El término ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo? Indica que había un deber moral, tenía un compromiso ineludible de perdonar a otros. Había sido perdonado, por lo tanto, el perdón recibido lo obliga al deber de perdonar a otros. No es una decisión optativa, es un deber necesario para cumplir. Muchas veces no lo entendemos así, ¿verdad? Desde el dolor, desde nuestro gran dolor producido por la herida de la ofensa, estamos pensando la posibilidad si lo voy a perdonar o no. A veces facilita el hecho de que amamos a la persona, o que la consideramos, o que nos trae cierta conveniencia perdonarlo y arreglar el asunto y volver a recrear esa amistad. A veces condicionamos el perdón a tantas cosas, ¿verdad? Pero el perdón no es optativo, es una obligación moral para los hijos de Dios, porque así como es nuestro Padre, así debemos ser nosotros también. Perdonar. El Señor nos dio un ejemplo claro acerca del perdón en la cruz del Calvario. Cuando le estaban matando, el Señor perdonó. Cuando le estaban hiriendo, cuando estaba perdiendo la vida, el Señor dejó caer estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto nos lleva a considerar lo último acerca del perdón, antes de ir a las consecuencias de no perdonar. El perdón entiende que el otro no sabe lo que está haciendo. El perdón entiende que aun cuando el acto del otro es voluntario y adrede, a propósito, todavía no está entendiendo nada. No entiende nada de lo espiritual, no entendió nada del reino de los cielos. Y porque no entiende nada, hay que perdonarle. Porque si comprendiera la naturaleza del reino de Dios, si comprendiera qué es ofender y el dolor que produce la herida de la ofensa, no estaría hiriendo. Si comprendiera que el paso del tiempo le va a traer la ley inevitable de la siembra y la cosecha, no estaría ofendiendo. En otras palabras, debemos perdonar no solo por deber, sino por ser más sabios y entendidos y entender que el otro ni siquiera sabe lo que está haciendo, aun cuando a conciencia, adrede o voluntariamente lo esté haciendo. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Rápidamente ya en el cierre. Le entregó a verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Le entregó a verdugos. Esto significa no solamente una cárcel. Esto significa dolor y tortura. Esto significa opresión y opresores. Y la cita bíblica nuestra termina diciendo: así también vuestro Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón
sus ofensas a sus hermanos. Y si este versículo último no hubiera estado, qué distinto sería. Pero este versículo nos lleva a una aplicación actual para todos los que somos llamados hijos de Dios. Si no hay perdón de nuestra parte, va a haber torturadores, va a haber un infierno arriba y va a haber una cárcel que nos va a hacer la vida amarga, nos va a llevar a tristeza, a desconsuelo, a desconcierto, a pobreza, a falta de afecto, a falta de comunión con los hermanos, a la falta de afecto y comunión con Dios. Bajo torturadores. Muchas personas que no perdonan son presas fáciles de posesiones demoníacas, de influencias satánicas, autorizadas con derecho legal, porque no se ha perdonado. De esto vamos a hablar un poquito más profundamente en el programa de mañana. Mi nombre es Rubén Herrera. Gracias por estar en Los Originales Bíblicos. Hasta mañana, si Dios así lo quiere. Supe que buscabas más de mí. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Voy caminando y me atrevo a creer que sin saberlo yo creía conocer. Seguí sus pasos como un barco de papel. Fui naufragando sin siquiera entender su amor, su amor en mí. Te aparté y con mis fuerzas yo luché. A la distancia se hundía mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Qué necio fui, que poco entendí tu amor, tu amor. Paso a paso seguiré. Cuando me canse a tus brazos llegaré. Me confundo, sé que solo moriré. Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor. Tu amor. Me alejé y con ello
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.